8. Resulta que el elfo oscuro se llamaba Artanis. Cuando estuvo por revelar su apellido, Melchor levantó las manos diciendo que no tenía tiempo de memorizar ningún apellido sumamente complicado, extremadamente laborioso y ciertamente rebuscado de esos que los elfos tienen. Al serio Artanis no le dio tiempo de decir Elendil, Artamis Elendil. Decir que sus ojos eran color esmeralda era como limitarse a notar que un león tiene dientes. Los ojos de Artanis eran de un verde sobrenatural y la mirada que le dedicaba al nigromante era más ruin que la mordida de la peor pécora del infierno. «Te maldigo, humano». Melchor desestimó las palabras con un distraído batir de manos. Shark miraba la situación con las manos delicadamente tomadas entre sí, sentado coquetamente sobre una mecedora. ¿Te sientes seguro para esta noche, Melchor? Me siento seguro, sí, confirmó, leyendo el libreto. Mis preocupaciones netamente personales evolucionaron por angustias sobre el desempeño de los demás. Artanis tapaba su rostro con ambas manos, afligido más allá del consuelo. Son buenos profesionales. Tan buenos profesionales como los goblins pueden llegar a ser, gruñó. Los goblins fueron elegidos por una razón, nigromante. No fallarán, nunca lo hacen. El único eslabón retrasado en todo el operativo eres tú. Melchor no se dio por aludido. Por eso te tengo a ti. Pero Artanis se hallaba inconsolable y lo hacía saber con un clarísimo lenguaje corporal, que era la descarnada imagen del derrotismo. Sabes que tu pesimismo afecta mi estado de ánimo, ¿verdad? Lo acusó Melchor, con la mejor intención de hacerlo sentir culpable. El elfo oscuro le arrojó una mirada terrible desde el espacio que había entre los dedos de sus manos. Te aclaro que si todo sale mal, que si el destino decide que esta rebelión no funcione, te voy a cortar el cuello incluso antes de que el mismísimo Satanás conjure una maldición. No te pongas así, Artanis. Con o sin tu participación en la obra, tu destino habría sido el mismo. Exactamente, exclamó Melchor con hastío. Aun si no salieras conmigo en la parte final de la obra, si todo fuera mal, igual estarías entre los condenados por toda la eternidad, pelmazo. Tú ya eras parte de todo esto, aun si solo fueras el que trae la comida. El elfo hizo una pausa para intercambiar una mirada cargada de vinagre por otra que parecía una perversa mezcla entre la de una víbora y un felino sediento de sangre. En todo caso, alégrate. Tu participación no hace sino elevar la tasa de éxito en todo esto. Pero Artanis meneó la cabeza con impaciencia. No entiendes. Todo era más fácil pensando que iba a esperar el resultado tras bastidores. Y aún así, el terror es bestial. Ahora imagínate lo que siento al tener que estar en el mismísimo escenario ante la presencia de Satán. Su sola mirada hace que desees no haber existido. Hace que quieras cambiar tu vida sin importar lo buena que haya sido por la alternativa de no haber sido jamás un microscópico proyecto en el cosmos. El elfo mostró sus afilados, casi animalescos colmillos. A eso añádele el peso de la conspiración de todo esto, gritó, alzando las manos teatralmente en el aire. Y no tardó en añadir, ¡la puta que te parió, Melchor! Melchor describió una U invertida con la boca. Sacó el labio inferior y pateó una piedra imaginaria con las manos metidas en los bolsillos de su túnica. Uno podría haber sentido, como propia, sin embargo,
la idea que cuajó rápidamente en el interior de su cabeza. Un segundo. Satanás estará entre las sombras. ¿No? No debo verlo directamente. Sí puedes, Melchor. Sí puedes, hijo de puta. Afortunadamente, Artanis comenzó a dar una explicación antes que Chark. Como bien sabes, para ti sería mortal, pero a Lucifer le gusta aparecerse en una forma en que cualquiera lo pueda contemplar sin consecuencias. Verlo no hará que los sesos me salgan a chorros por el culo. Supongo que si él quisiera, sí, pero es improbable que le dé por ahí cuando asiste a eventos sociales. A lo sumo podrías enamorarte de él. Le gusta lucir bien, pero no te va a matar con su aspecto. No es su estilo. Melchor enarcó la ceja izquierda hasta tal punto que por un momento parecía que se le iba a escapar de la cabeza. Muchos hombres hubieran cuestionado la insinuación de enamorarse de alguien o algo de su mismo sexo. Melchor era mucho más sofisticado y sabía los influjos que podían ejercer los demonios, en especial si se trataba de humillar a hombres heterosexuales. Lo suyo iba por otro camino. Ningún demonio podría manipularme hasta tal punto. El elfo oscuro se sintió aún más irritado. ¡Ni siquiera Satanás! ¡No seas ridículo! Melchor arrugó la frente con dignidad pedante. Sabes que hay demonios mucho peores que él, ¿no? Más fuertes. Nada es más fuerte, afirmó. Me refiero a que son peores, más hijos de puta. El rostro de Artanis perdió su influjo gatuno. Quizás sí era como palidecían los elfos. Algo así había escuchado de mi abuelo Melvac el Grande, quien murió en un combate mágico hace siglos. Sí. Artanis arrugó los labios pensándolo un poco mejor. Más bien lo había intuido. Él sabía que había demonios muy ruines. Eso no quiere decir que lo de esta noche no será peligroso. Tienes razón, concedió Melchor con un fuerte asentimiento. Eso definitivamente no quiere decir que lo que vamos a hacer esta noche no sea peligroso. Es putamente peligroso, afirmó Artanis. Jodidamente peligroso, convino Melchor. ¿Alguna vez te encontraste un demonio así, peor que el mismísimo Satán? El nigromante chupó sus cachetes por dentro y asintió gravemente. Así es. Se lo preguntaba Chark, humano hijo de puta. No seas así, Artanis. Melchor tiene más experiencia que yo. Artanis puso cara agria y giró la cabeza, negándose a mirar directamente a Melchor. ¿Alguna vez te encontraste con un demonio peor que Satanás? Siseó. Melchor se lamió los labios, preparándose para contestar. Logró que Artanis lo mirase fijamente. Pregúntaselo a tu abuelo, elfo de mierda. Se quedó callado un par de segundos y agregó. Al difunto. Si esto sale bien, te voy a matar, humanillo. Y si no, me voy a regocijar con tu negro destino lo suficiente para olvidar el que me irá a tocar a mí. Melchor, deja de pelear y contesta su pregunta. Sé que existen y sé sus nombres, terció Melchor, mirando a Chark. Pero poquísimos nigromantes se atreven a llamarlos. Los que lo hacen, a veces, son personas tan desesperadas que han perdido el juicio y su único paso por la historia ha sido el de ser inmortalizados como malos ejemplos, como lo que nunca
Nunca jamás se debe hacer. Era un niño cuando leí sobre esos antiguos magos y me quedó claro que en algún cuando y en alguna dimensión estaban gritando y lo siguen haciendo ahora mientras hablamos. Su dolor, su horror y sus miserias son absolutas y lo serán por siempre. Hubo un silencio frío en la alcoba que se prolongó por un buen rato. Belae ak bil mac pateng ma mukhil, recitó Melchor. Hubo un nuevo silencio, pero esta vez mucho más agradable. ¡Lo has hecho bien, Melchor! El hombre tragó saliva y asintió gravemente, con una sonrisa tímida. Lo peor será la espera, sin dudas. 9. El paisaje infernal era oscuro, rojizo y lleno de tinieblas. Visto desde arriba, parecía que todo tomara lugar en una nube espesa y negra, pero esa nube era deshilachada por infinidad de luces sangrientas y millares de torres mórbidas que se perdían en una bruma helada. En algún lugar de aquella imposible, colosal metrópolis, que flotaba sobre lo que parecía un hígado sangrante, que navegaba lentamente en un limbo oscuro en el intestino más recóndito del universo, se hallaba un teatro. Y aquel teatro se parecía al Vaticano, si el Vaticano fuera bastante más grande e indeciblemente más imponente. Aquel titán arquitectónico era la venganza de Miguel Ángel, quien había escupido a las puertas del paraíso y cambió a Jesús por un demonio, por el cual se dejó poseer en todas las maneras y posiciones posibles. Cuando su espíritu se hubo recuperado, dedicó los más de 450 años que lleva de muerto a erigir un monumento capaz de cagarse en la crema innata de los hijos de Dios. La mejor obra del artista había sido elaborada ya de muerto. El teatro era un monumento profano, una criatura arquitectónica espacial. El público infernal estaba conformado por ángeles caídos, goblins, elfos oscuros, espectros, nigromantes, vampiros, extraterrestres de galaxias baldías, bestias, monstruos, horrores pandimensionales y demás, a los cuales, para ahorrar mucho tiempo, se los suele llamar simplemente demonios. El público infernal era además bastante culto, porque en aquella ciudad del infierno había muchas librerías y, sin dudas, la concurrencia al teatro era enorme. La cuestión era absurda, porque aguardaban fuera del espectacular coliseo ordenadamente. Una masa de seres, espectros y criaturas de infinita y siniestra índole, que si bien a lo lejos se reconocía como una legión colosal, se intuía en los tuétanos, ahí donde a los huesos pegan corrientazos y la piel se pone de gallina, que no era un público normal. El Coliseo parecía una torre de Babel, pero al revés. Su entrada era chica, pero los anillos posteriores, que se elevaban tan alto y ancho como una gran montaña, eran casi inalcanzables a la vista y se perdían más allá de las nubes de la noche. La adornaban una gran cantidad de ventanas de las que salían luces, como una gran nave cósmica. Desde detrás de una de ellas se hallaba el elfo oscuro Artanis, mirando, tan desconsolado como aterrorizado, hacia abajo, a la multitud que el Coliseo engullía lentamente. Le habría dicho a Melchor que se asomara y viera cómo semejante espectáculo se desarrollaba más de 1000 metros allá abajo, donde seguramente estaba también Lucifer, el príncipe y Satanás, el rey, pero supuso que eso descompondría más gravemente al nigromante, quien se miraba ante un espejo en la semioscuridad. Artanis no lo sabía, pero Melchor intentaba no llorar. Contemplaba los éxitos y fracasos de su vida mirando su reflejo. Lo peor y lo mejor de su carrera de nigromante
convergían en un mismo maldito, cancerígeno embudo. Aquella espectacular torre, en medio de aquel maravilloso santuario, sería testigo de un golpe de estado en nada menos que el infierno. Pero por el otro lado, suspiró temblorosamente, cerrando los ojos. Era horrible ocurrírsele que lo último que quería era estar en nada menos que sus propios zapatos. 10. Si el terror en el cuarto de ensayos era suficiente para matar del susto a una ballena tras bastidores, viendo a través de las cortinas del teatro, Melchor necesitó ayuda en más de una oportunidad para poder caminar sin que los tobillos lo traicionaran. Artanis, el elfo, le pegó un rodillazo por el culo, ni bien lo ayudó a enderezarse tras otro desvarío, apretándolo no muy cariñosamente por el codo. ¡Valórate! Semejante palabra habría surtido cierto insignificante efecto, de no ser porque el mítico ser las pronunció con voz temblorosa y patética. Aquel teatro infernal tenía espacio y albergaba en aquel momento a no menos de 50.000 criaturas. Pero lo maravilloso de aquello es que los ojos del nigromante y del elfo estaban posados entre aquella variopinta, mórbida, tenebrosa y asombrosa multitud sobre un solo individuo, uno que sobresalía por encima de la mayoría, el rey de las tinieblas en persona. Melchor y Artanis lo miraban con terror y adoración. Medía más de 2 metros. Su espalda era ancha, sus hombros colosales, pero su contextura no era tosca. Muy por el contrario, parecía un príncipe y se veía como tal. No se lo podía ver demasiado bien desde aquella distancia, pero Melchor intuyó que se veía algo parecido a un animal salvaje. Su cabello era tan negro que podía hacer llorar de vergüenza al color que se atreviera a llevar el mismo nombre. Aquel colosal, cósmico caparazón de elegancias infinitas daba techo a seres tan abominables que todos y cada uno de ellos podía hacer llorar al alma de cualquier dictador. Pero el rey tenía majestad infinita. Era un dios. Era de hecho Dios después de Dios mismo. Y seres que seguramente lo habían visto todos los días durante una eternidad seguían sintiéndose sobrecogidos como la primera vez ante su presencia. Aquello era poder, poder más allá de la comprensión, poder más allá del insignificante entendimiento humano, poder que se alzaba tan alto que la palabra misma perdía sentido. Melchor era un bastardo tan malo, ruin, abyecto, miserable y pérfido como un hombre podía serlo, y más, pero no entendía qué estaba viendo exactamente cuando miraba a Satanás. Sabía, tan solo, que todas y cada una de las virtudes malditas anteriormente nombradas estaban hartas ante aquello. Él estaba más allá, y entonces entendió lo que un imbécil sin remedio entiende durante la revelación final. De cara ante aquel nivel, nada tenía sentido. El infierno, o al menos lo que él conocía del mismo, estaba manejado por dioses infinitamente menores a Satanás, y eso estaba bien. Al menos sus manejos eran más entendibles. Artanis se hallaba presa del mismo pánico existencial, y eso le dio consuelo a Melchor, porque ante el rey, los elfos tampoco eran nada. El demonio Pelepté tampoco era nada. La orquesta en vivo comenzó su hermosa, brillante presentación. La obra estaba a punto de comenzar. La hora de la verdad había llegado. Los labios del nigromante se movieron suavemente y de ellos salió el último balido de su alma. Jesús lloró. 11. La introducción la había hecho un goblin. Si no hubiese estado tan aterrado durante todos aquellos minutos que pasaban como horas y que segundo a segundo se sentían como una soberana patada en sus partes más blandas, Melchor habría tenido tiempo de sorprenderse porque A. Era un goblin,
una mierdita horrenda del infierno, abriendo nada menos que una magna obra que tenía como público a nadie menos que Satanás y ve que después de todo, el goblincito de porquería tenía un vozarrón majestuoso. Los artistas y actores representarán esta noche para nuestro rey, su corte y el distinguido público presente, el Festival de la Blasfemia. Todos estaban asustados tras bastidores, escuchando desde ahí a los actores haciendo su trabajo en el escenario. El ambiente era frío, melancólico y patético. Se hallaban sentados como condenados a muerte más que como actores, vestidos en sus túnicas elegantes, fantásticas, maravillosas, en sus armaduras incomparables y gallardas, en sus atuendos eróticos y sedosos, dispuestos a interpretar sus personajes como soldados de guerra más que como actores. El director de la obra tenía los codos puestos sobre un púlpito, con las manos cubriendo su cabeza y los ojos cerrados y llorosos. «Todo está saliendo bien», repetía como un mantra. «Todo está saliendo bien». Esto fue un elixir emocional para los actores, quienes por primera vez se sonreían mutuamente en la oscuridad, tomándose de las manos unos con otros. «Va a salir todo bien, ¿verdad?» «Va a salir todo bien», asintió el director. Este los abrazó por los hombros, haciendo un círculo fraternal entre todos ellos. En él no estaba incluido Melchor, quien los veía con miedo desde una esquina. Casi 2 kilómetros más allá, Pelepté, el verdadero director de la obra tras la obra aparente, se hallaba, mórbido él, comprimido en su pequeño trono. A los demonios de su categoría se les daba tronos, no sillas, pero éstas perdían su significado en un sector de hileras e hileras de puestos idénticos al suyo, nada comparables a los de Satanás y su corte. Pelepté era un amasijo tétrico de túnicas superpuestas, como un monje completamente cubierto, cuyo rostro extraño permanecía inexpugnable bajo sedas y sombras. Entre humanos, él era la abominación que espera 3 niveles encima de la peor pesadilla. Pero ahí, su equivalente, juzgaría un entendido, debía ser más o menos la de una especie de dictadorcito de baja estatura y aspecto ridículo, pero con un historial que más o menos se las trae. Sus cómplices lo rodeaban como si fuera el centro de una constelación, algunos varias docenas de metros más allá, otros unas cuantas veintenas más abajo. Las presencias desfiguradas, enormes y aplastadas en sus tronos, se revolvían temblorosamente, expectantes y acongojados, sintiendo esa cosa horrible que no habían experimentado en océanos de tiempo, ansiedad y miedo. De vez en cuando se miraban a las caras, al menos los que no eran tan rechonchos como para mover aquella masa inexpugnable y sin cuello que tenían por cabeza. Pelepté se cubría la boca con 2 dedos, mirándolos con ojitos ansiosos que parecían exigir que no lo miraran a él de vuelta, hipersensible y paranoide, a no caer en la menor actitud sospechosa. En el escenario tenía lugar una fastuosa danza con saltos, técnicas y movimientos imposibles, aros de fuego volando por el aire y malabares espectaculares que dejarían en vergüenza a cualquier espectáculo terrestre. La orquesta enardecida tocaba una composición más grande que la vida y, aún desde los nimbos colosos de color plomo bajo aquel cielo arremolinado y magenta, las saetas de luz de los reflectores atravesaban el cielo, celebrando artísticamente una obra que versaba sobre la victoria del infierno sobre el cielo. Melchor estaba sentado en el piso con la espalda apoyada a una pared. Parecía un borracho derrotado. Sobre su cara asustada brillaban, estallido tras estallido, los colores de los fuegos artificiales que explotaban en el cielo.
Hacía caso omiso al estruendoso aplauso que venía del teatro, quizá porque no lo escuchaba, porque estaba más allá de ello. Su mente era la línea fría e inmóvil con la que un electrocardiograma representa el pulso de un muerto. Visto desde unos cuantos pasos, cualquiera habría dicho que ya no era un hombre, sino un zombi, un no muerto sometido largamente a los malditos desquicios e inseguridades de la vida, cuyo rostro no es más que una inmisericorde parodia tallada en piedra blanca, viendo siempre al vacío, con una frente que reflejaba más que 1000 desgracias. Aquel era Melchor ahora, un despojo intentando encontrar motivación, y también un dechado de patetismos que levantó la cabeza con terror cuando sintió la presencia del director de la obra frente a él, quien dijo con severidad y sin misericordia: «Levántate que viene el final. Ya va a ser tu turno».